Un saludo especial para cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Estamos llevando a ustedes la asignatura de lengua española, su profesora Luz Contreras. Para hoy vamos a trabajar una pequeña reflexión, el tema de las oraciones compuestas, las conjunciones, preposiciones, clasificación de las oraciones compuestas coordinadas, el cierre y la tarea. La reflexión para este momento: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Bien, llegamos a ustedes para que puedan ver esta maravillosa oportunidad que le da la vida de poder prepararse para ser personas diferentes. El que está preparado es el que aprovecha la oportunidad. El conocimiento es un maravilloso mundo al cual no todos tienen acceso, por lo que le invito a cada uno a aprovechar el tiempo en los estudios para que sean mañana buenos profesionales. Así empezamos a trabajar. El tema que nos corresponde trabajar: las oraciones compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella en la que hay más de un verbo en forma personal. Por ejemplo, hablaron de teatro toda la noche. Esto es una oración simple porque solo tiene un verbo. Sin embargo, hablaron de teatro toda la noche y rieron con los chistes de Juan, pero no pasó nada más. Esto sí es una oración compuesta porque, como lo señala, tiene tres verbos: hablaron, rieron y pasó. Hablaron de teatro toda la noche es la proposición número 1. Junta esta proposición con la siguiente mediante el nexo y o con la conjunción copulativa y. Rieron con los chistes de Juan es la proposición número 2, la cual une con la siguiente proposición el nexo pero conjuntivo adversativo. Lo vamos a ver más adelante. No pasó nada más. Esta es la proposición número 3. Esta oración entonces está formada por tres proposiciones unidas por dos conjunciones. ¿Qué es una conjunción? Las conjunciones son una clase de palabras vacías de contenido significativo, cuya función es la de servir de enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones, y no tienen ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen. Tradicionalmente se ha distinguido entre conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes, que vamos a ver más adelante. Por eso son tan importantes cuando analizamos las oraciones compuestas. También estas conjunciones se le llaman nexos. Los nexos, conjunciones, o también se le llama articuladores lógicos. Estos sirven solo para unir o enlazar palabras, frases, oraciones o sintagma, así como proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es cada una de las oraciones simples que, unidas por nexos, forman una oración compuesta. Por ejemplo, cuando vengas, iremos al cine. Esta oración no tiene un nexo, pero hay dos proposiciones. Esta oración es justapuesta, la vamos a ver en otra ocasión. Los dos siguientes ejemplos están unidos por nexo. Iremos al cine, pero tú me invitas. El nexo que une a esas dos proposiciones es pero. Ven ahora y haznos la foto. El nexo que une a la primera proposición con la segunda es el nexo y. Oraciones compuestas, coordinadas y justapuestas. Tipos de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas se clasifican en oraciones coordinadas,
oraciones yuxtapuestas y subordinadas. Cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un enunciado, se denominan oraciones coordinadas. Por ejemplo, he esperado a Luis, pero no ha llegado. Llegó a casa y puso la televisión. Estas son oraciones compuestas. Estas oraciones se unen mediante un nexo que no forman parte de ninguna de ellas. Llegó solo es una proposición y se fue acompañado. Ambas por sí solas se dan a entender. Llegó solo, ya eso es una proposición que se da a entender. Se fue acompañado, eso se da a entender por sí solo, es decir, que las dos son independientes, pero se unen con un nexo y. Las oraciones coordinadas se clasifican. Aquí tenemos los tipos de coordinadas: copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Las oraciones copulativas, estas indican unión o suma entre sus significados. Los nexos que se utilizan para formar las oraciones copulativas son i, e, ni, como lo pueden ver en la A y en la B. Tenemos dos ejemplos utilizando los nexos i, e. Primero, llegó pronto a casa y cenó rápido. Segundo, mi hermana estudia e Isabel trabaja. Y son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que significan lo mismo. Sin embargo, yo utilizamos el nexo e cuando la siguiente palabra comienza con i, como lo pueden ver en el ejemplo segundo. Mi hermana estudia e Isabel trabaja, porque no estaría correcto decir mi hermana estudia y Isabel trabaja. Por eso utilizamos el nexo e. También formamos oraciones copulativas con el nexo ni. Ni me gusta el cine, ni veo televisión. Ni puedo ir, ni me apetece. No me gusta la manzana, ni me gusta la sopa. Pueden ser oraciones copulativas unidas mediante el nexo o los nexos i, e, ni. Las oraciones disyuntivas. El significado de una oración excluye al de la otra, es decir, que ofrecen posibilidades de elegir entre una cosa u otra, de la misma realidad o de realidades distintas. Los nexos que se utilizan para formar este tipo de oraciones o u. ¿Has recogido todo u olvidas algo? O hablas más alto o no te oigo. ¿Te apetece un café o quieres un té? Si podemos observar, también o u son equivalentes, quieren decir lo mismo. Utilizamos u cuando la siguiente palabra inicia con la vocal o, porque no estaría correcto en el primer ejemplo que yo dijera, ¿has recogido todo o olvidas algo? La manera correcta sería para formar esa oración disyuntiva es ¿has recogido todo u olvidas algo? Bien, formamos oraciones disyuntivas empleando los nexos o u. Las oraciones distributivas son las proposiciones que ofrecen posibilidades o alternativas que no se excluyen. Los nexos que se utilizan para formar este tipo de oración son A, bien, bien, B, tan pronto como, C, ya, ya. Los ejemplos que tenemos aquí: los lunes bien cocinaba, bien leía el periódico. Tan pronto llora como ríe. En otoño ya llueve, ya luce el sol. Podríamos agregar otro ejemplo. En verano ya hace calor, ya hace frío. Bien, observamos estas ejemplificaciones y estos tipos de nexo para formar oraciones distributivas. Las oraciones adversativas.
El significado de la segunda proposición limita, restringe, corrige o niega el significado de la primera. Podríamos utilizar diferentes tipos de nexo. El primer tipo de nexo es pero. Es mayor que yo, pero aparenta de menos edad. La segundo ejemplo, la idea es buena, pero es de difícil realización. El tercer ejemplo, esperaba una carta, pero no llegó. Otro ejemplo que podríamos poner, utilizando el nexo pero para formar una oración adversativa, sería, tenía hambre, pero no comí. Otros tipos de nexo que se utilizan para formar oraciones adversativas son más, este más va sin acento, que significará pero. No obstante, sin embargo, aunque con todo, cuando la segunda proposición corrige a la primera. Ejemplo de esto, yo podría usar cualquiera de ellos. Más, no obstante, sin embargo, aunque con todo, les explico en los siguientes ejemplos. El primero dice, quiero ayudarte, mas no sé cómo. Ese más yo lo puedo sustituir por no obstante o por sin embargo, por aunque o con todo. Por ejemplo, quiero ayudarte, no obstante, no sé cómo hacerlo. Quiero ayudarte, sin embargo, no sé cómo hacerlo. Quiero ayudarte, aunque no sé cómo. Dice aquí, trabaja, mas no le cunde. Podríamos decir, trabaja, no obstante, o sin embargo, no le cunde. Trabaja, aunque no le cunde. Bien, en el tercer ejemplo, aprobé filosofía, aunque suspendí física. Aprobé filosofía, no obstante, suspendí física. Aprobé filosofía, sin embargo, suspendí física. Otro tipo de nexo que podríamos utilizar para formar oraciones adversativas, salvo, excepto, cuando la segunda proposición limita o restringe el significado de la primera. Y salvo y excepto significan lo mismo y podríamos sustituirlo en cualquier ocasión. Por ejemplo, he aprobado todo, salvo física. He aprobado todo, excepto física. Otro nexo que podríamos utilizar para formar oraciones adversativas, sino que, cuando la segunda proposición niega el significado de la primera. No es azul, sino que es blanco. No suspendí, sino que aprobé. Entonces, todos estos tipos de nexos son para formar oraciones adversativas. Las oraciones explicativas, una de las proposiciones que compone la oración compuesta, explica o aclara el significado de la otra. Para formar este tipo de oraciones explicativas, podríamos utilizar nexos como esto es decir, o sea. Y son equivalentes, quiere decir que significan lo mismo, pueden ser sustituidos. Por ejemplo, debes poner más interés, esto es, escucha con atención. Debes poner más interés, es decir, escucha con atención. Debes poner más interés, o sea, escucha con atención. Soy vegetariana, es decir, solo como vegetales. Soy vegetariana, o sea, solo como vegetales. Trabaja de lunes a sábado, es decir, libre los domingos. Trabaja de lunes a sábado, o sea, libre los domingos. ¿Cuáles temas hemos trabajado el día de hoy? Bien, trabajamos qué es la oración compuesta, qué son las conjunciones, qué son los nexos, qué son las proposiciones, los tipos de oraciones coordinadas, coordinadas copulativa, disyuntiva, distributivas, explicativas y adversativa. Llegamos al momento de la tarea. Ustedes tendrán que escribir 2 oraciones de cada una de las que les presentamos a continuación, de las que ya hemos trabajado el día de hoy. 2 oraciones copulativas
2 disyuntiva, 2 distributiva, 2 adversativa y 2 explicativa. Si tiene cualquier duda, solo se debe de fijar de los ejemplos y los nexos con los que se pueden formar cada una de estas oraciones. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.